Hola, ¿qué tal? En esta ocasión revisaremos la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia o BSEPR por sus siglas en inglés. Esta teoría nos sirve para poder predecir la forma de las moléculas. Para utilizarla, tomamos como punto de partida la repulsión que hay entre los enlaces y electrones de la capa de valencia del átomo central. Con esta teoría podemos predecir cuál va a ser la geometría de una molécula. Uno de los principales factores que van a determinar la geometría de una molécula, y es la razón por la cual esta teoría se llama repulsión de pares de electrones, es saber si la molécula tiene electrones libres en el átomo central, es decir, electrones que no son parte de ningún enlace. ¿Cómo podemos saber si el átomo central tiene electrones libres? Bueno, para eso nos servirá las estructuras de Lewis. Con las estructuras de Lewis podemos saber si los átomos tienen electrones libres o no los tienen. Una vez que utilizamos las estructuras de Lewis para saber este punto, podemos clasificar esta geometría molecular o utilizar más bien ese concepto para poder entender la geometría de una molécula. Y vamos a tener dos tipos de geometrías: la geometría de aquellas moléculas que no tienen electrones libres en el átomo central y aquellas que sí tienen electrones libres en el átomo central. Para las moléculas que no tienen electrones libres en el átomo central, vamos a identificar principalmente tres tipos de geometrías. Una es la geometría lineal. En este caso, la geometría lineal es aquella que sucede cuando tenemos dos enlaces y no tenemos electrones libres. Cuando son tres enlaces, hablamos de una geometría trigonal planar, que es como la que se muestra en esta imagen. Y finalmente, cuando tenemos cuatro enlaces y no tenemos electrones libres, hablamos de una geometría tetraédrica. ¿Qué pasa cuando sí tenemos electrones libres en el átomo central? Cuando tenemos electrones libres en el átomo central, vamos a tener principalmente estos dos tipos de geometría, dependiendo del número de enlaces y del número de electrones libres. Cuando tenemos dos enlaces y cuatro electrones libres, hablamos de una geometría angular. Mientras que cuando tenemos tres enlaces y solamente dos electrones libres, hablamos de una geometría trigonal piramidal. Sin embargo, es un poco difícil visualizarlo así en solamente dos dimensiones, por lo que utilizaremos una herramienta que nos va a permitir ver estas moléculas en tres dimensiones. Este simulador que está aquí, les voy a dejar la liga abajo para que lo puedan utilizar. Aquí estamos viendo un simulador en el que solamente tenemos un enlace. Como solo tenemos un enlace, la geometría de esta molécula, como pueden ver en la parte inferior, es lineal. Si agregamos un enlace más, vemos que el ángulo de los enlaces es de 180 grados centígrados, pero seguimos teniendo una geometría lineal. Si agregamos otro enlace, como habíamos visto, la geometría pasa de ser lineal a trigonal planar. Esta trigonal planar o trigonal plana, vemos como los enlaces, vemos como el ángulo de los enlaces ahora es de 120 grados centígrados. ¿De dónde viene que sea trigonal planar? Si nosotros la giramos, vemos que es una geometría plana. Agregamos un enlace nuevo, ahora tenemos cuatro enlaces. Los ángulos entre los enlaces van disminuyendo conforme vamos aumentando enlaces. El valor del ángulo ahora es de 109.5 y la geometría es una geometría tetraédrica. Aquí podemos ver esa geometría tetraédrica de una manera más sencilla que como la visualizamos en dos dimensiones. Estos tres tipos, lineal, trigonal planar y tetraédrica, solamente las vemos cuando no tenemos electrones libres. ¿Qué pasa cuando sí tenemos electrones libres? Regresamos a nuestra geometría lineal. Cuando tenemos electrones libres a la geometría lineal y le agregamos dos electrones libres, vamos a observar esta geometría que se denomina angular. Quiero que observen cómo al no tener electrones libres, el ángulo es de 180 grados centígrados.
Sin embargo, al agregar 2 electrones libres a la molécula, nuestro ángulo disminuye hasta 109.5 grados, como se veía en el tetraédrico. Sin embargo, aquí no tenemos 4 enlaces, solamente tenemos 2 enlaces. La forma en cómo se comportan estos electrones libres es como si fueran 2 enlaces más, distorsionando la molécula y generando una geometría angular. ¿Qué pasa ahora si agregamos un tercer enlace? Si agregamos un tercer enlace con solamente un par de electrones libres, tenemos la geometría piramidal trigonal o trigonal piramidal, como la mencionamos hace un momento. El ángulo sigue siendo de 109.5, pero la geometría no es la misma que la anterior, porque en este caso solamente tenemos 2 electrones libres. Las 5 geometrías que yo les mostré hace un momento son geometrías básicas. Sin embargo, si seguimos añadiendo electrones libres o seguimos añadiendo enlaces, vamos a tener diferentes geometrías, como la geometría de balancín, que podemos ver aquí, cuando agregamos 4 enlaces y 2 electrones libres, o la geometría de tipo T, cuando agregamos 2 pares de electrones libres y 3 enlaces. Les recomiendo que visiten este simulador y jueguen para conocer las diferentes geometrías. ¿Qué pasa cuando dejan de ser modelos y tenemos moléculas reales? Vamos a hacer ahora unos ejercicios con moléculas reales. Aquí podemos ver, por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua es un oxígeno con 2 hidrógenos enlazados de la siguiente manera. La molécula de agua, si la recuerdan de la estructura de Lewis, tiene 2 pares de electrones no enlazados. Por lo tanto, su geometría será angular y el ángulo será de 104.5 grados. Podemos modificarnos a otro tipo de molécula, como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en el átomo central, que es el carbono, no tiene pares de electrones libres, por lo que su geometría es simplemente lineal. Vamos a otro ejemplo, como el amoníaco. El amoníaco es una molécula formada por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. El amoníaco, de acuerdo a su estructura de Lewis, tiene un par de electrones no enlazantes o no enlazados. Por lo tanto, su geometría sería trigonal piramidal, porque tiene ese par de electrones no enlazados y tiene 3 enlaces. Y así podemos también, por ejemplo, ver esta molécula, que es la molécula de metano. La molécula de metano no tiene electrones libres en su átomo central, por lo que su geometría es simplemente tetraédrica. Tenemos otra geometría como esta, que se llama cuadrado plano, que es una molécula de flúor y xenón, donde tenemos 2 pares de electrones no enlazados. Y así también podemos tener esta molécula formada por fósforo y cloro, que sería pentacloruro de fósforo, en donde tenemos un número mayor de enlaces. Tenemos 5 enlaces, por lo que nuestra geometría se llama bipiramidal trigonal. El conocer la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia nos ayuda a poder predecir la geometría de una molécula, lo cual más adelante nos va a permitir poder entender sobre la polaridad de esa molécula. Espero que hayas entendido en qué consiste la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Si tienes alguna duda, puedes dejarla abajo y nos vemos en el siguiente video.